exmilitar prussiano decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Es decir, quando falham as relações diplomáticas entre países que devem estar a cargo de profissionais com formação e treinamento, de maneira a jamais permitir que terminem por integrar a tarefa a Clausewitz. O diplomático representa seu país, negocia por seu país e informa seu país. Essencialmente depende, para tales finalidades, de lidiar de la maneira mais cordial e placentera com pessoas de los países donde actúa e donde el buen humor é fundamental. Há várias definições acadêmicas de lo que é diplomático, pero preferimos em la linha del buen humor que deve caracterizá-lo. Recordar algumas outras menos solenes às vezes é comum. Sempre sabe de lo que está hablando, pero nem sempre habla de lo que sabe. Capaz de fazer com que algo insignificante pueda parecer importante, capaz de parecer encantado quando se lhe aparecem pessoas não invitadas a uma cena, dizer a alguém que se vaya al diablo, de tal maneira que a pessoa anhela encontrar a melhor maneira de irse, e nunca disse a uma mulher como luce bem portando vestido, pero como luce bem el vestido em média. Para hablarnos pouco sobre essa profissão, que é arte, nada melhor que esse diplomático colombiano, de trajetória única en el serviço de seu país, presente em alguns de seus períodos mais delicados e importantes, quando nombrado por el presidente Samper ministro de Relações Exteriores en el momento mais crítico de las relações com Estados Unidos, ou na presidência del presidente Uribe, quem foi vice-ministro de Relações Exteriores de todos os titulares, a exceção del último. E, finalmente, já em sua situação de retiro, foi convocado por el presidente Juan Manuel Santos para assumir a embajada em Washington, al final de seu governo. Ustedes não se podem ir, porque mi invitado é de alto lujo. Su vida ha estado ligada a las relaciones diplomáticas de Colombia. Ex canciller, representante de Colombia ante la ONU, jefe de gabinete, son apenas algunos de los cargos que ha ocupado este gran personaje. Hola Flavia, ¿cómo estás? Muchas gracias. A ti. Quisiera saber cómo perder el apego a la pareja, cómo entender que la otra persona tiene derecho a ser y que yo también tengo derecho a ser. Complicado, não? Porque uno deposita, invierte no outro todos os vazios emocionais, creyendo que essa pessoa vai adianar todo o que necessito. De hecho, quando a gente está no ponto máximo do enamoramento, diz: é que fulano ou fulana tem todo o que necessito. E aí é o problema, porque nadie vai nunca llenar nosso desejo por completo. Diplomático de carrera con más de 35 años de experiencia. Un hombre que ha tenido que mediar y conciliar para dejar el nombre de Colombia muy en alto. E para falar desse tema, eu teria que ter hoje o homem mais importante da diplomacia colombiana, que además para mim é honor e uma felicidade poder compartilhar com gran amigo e que não só eu, pero ustedes também podem escuchar al embajador Camilo Reyes. Camilo, bem-vindo. Qué gusto verte, muchísimas gracias por la invitación, Flavia. Gusto para mim, ou seja, para mim é honor poder escucharte, poder aprender pouco mais e levar a la gente que escucha, que vê Prazeres com Flávia, pouquito da diplomacia colombiana. E aí te pergunto, como defines tu a diplomacia? Mira, yo creo, primero que todo, reitero, mil gracias por la invitación y qué placer estar conversando Por eso que ese programa se llama Placeres con Flavia. Es un gran gusto. Te digo, para mí la diplomacia es la principal herramienta que tiene la política de un país. ¿En serio? La política exterior de un país. Ok. Y es una de las muchas, hay otras herramientas, pero sin duda es la más importante porque te sirve para diseñar con serenidad y armando amigos, creando amigos, evitando generar confrontaciones
las reglas que te permiten defender los intereses de un país. Pero no- Por eso es que es tan importante la Pero diplomacia. em um cenário atual, que uno vê todo o que está passando no conflito de Rússia com Ucrânia, uno se pergunta por que então certos líderes não acudem à la diplomacia e vão de una a las armas? Sí, es una locura. Yo creo que es principalmente, desafortunadamente, porque se impone más la visión personal que la identificación de los valores de una nación. Uau! Yo realmente no creo que detrás de las decisiones bélicas del presidente Putin esté Rusia. Rusia entera. Tu crees que é um Toda esa vanidade gana. personal? Yo creo que ahí hay un elemento muy doloroso, muy triste, de una visión personal de unos pocos y sobre todo de uno solo. E Estados Unidos, então, como queda aí? Porque Estados Unidos é um país muito bélico normalmente. Como vês tu? Porque cada administração, de uma ou outra maneira, termina em guerra com alguém. Pero yo te digo sinceramente, en el caso puntual y específico del presidente Biden, yo creo que ha hecho lo que podía hasta ahora hacer. Creo que el Partido Demócrata ha tenido una actitud bastante coherente desde lo que es el Partido Demócrata y desde lo que es el interés de esa gran nación que son los Estados Unidos. Me parece que hay una situación sumamente difícil y sé muy bien que en más de una ocasión ellos también tomaron algunas decisiones lamentables. Pero yo realmente creo que en términos generales el mundo occidental, la Unión Europea, buena parte de América Latina y los Estados Unidos hasta ahora han hecho lo posible por mandar una señal de rechazo a la guerra y de rechazo a esa agresión tan absurda. Essa parte belicosa, Sim, não? Normalmente claro, de alguns terrível, países, que terrível. é assustador. Terrível. Agora, Camilo, um diplomático se nasce ou se hace? Porque uno sempre diz que há pessoas que têm características para ser diplomático. Tu crees que se pode construir um diplomático? Sin duda. Como? Que Sin se, duda. ¿Cuáles son como Yo- é o processo de construção diplomática? Yo creo, mira, yo me atrevo a señalar que uno de los procesos más interesantes que tiene nuestro país es la creación y la fundación de la carrera diplomática y consular de la República. Y el hecho de que esa institución exista es la prueba de que no solo en Colombia, sino que en muchísimos países, y especialmente en los países más desarrollados, más ricos, que tienen las sociedades más estables, se ha creado una carrera diplomática que forma diplomáticos. Así es de que un diplomático sí se hace a partir de la cultura, se hace a partir de la instrucción, se hace a partir de la serenidad, de la seguridad en los conocimientos, del respeto al otro, del respeto a la interlocución. Um diplomático é um humanista? Sin duda alguna. Tiene que tener siempre presente el diplomático las circunstancias del otro, que es lo que te permite generar una buena conversación. Y lo que te permite generar una buena conversación es lo que te arma una buena relación. Primero, enseñándole ese espacio complejo al que llega a actuar. ¿Qué quiere decir las relaciones entre los estados? ¿Por qué las relaciones entre los estados además representan las posibilidades nuevas para sociedades enteras, para una nación, para una comunidad? Pero para tú crear eso, tienes que instruir, enseñar cuál ha sido la historia de la relación entre los países, de tal manera que comprendas al interlocutor, Ok. comprendas el otro en qué está interesado, el otro cómo te ha tratado antes y cómo ha tratado a los demás antes. Ah, isso é um bom Y, ponto. Como trata claro, os demás? Claro, cómo ha sido su desempeño antes. Es una carrera apasionante y claro, los diplomáticos se hacen. Habrá algunos que tienen
mayores disponibilidades. Eso que quiero saber, si y hay que tener un mayores temperamento. capacidades. Hay algunos que tienen una disposición que les ayuda. Por ejemplo, pensaría yo, la gente con buena capacidad de expresión. Una persona verbal. Claro, una persona verbal con capacidad de expresarse. La gente que tiene, además, una aproximación fácil hacia el humor. El sentido del humor es capaz de transformar las circunstancias más difíciles ¿En serio? entre países y entre personas. Ojo que Aunque hay un conflicto. Claro, aun cuando hay dificultades realmente muy complicadas, el sentido del humor, obviamente bien manejado y bien interpretado, ayuda muchísimo, no solo a distensionar, sino a generar otro tipo de conectividad con la persona con la que estás hablando. Pero esse sentido del humor também é perigoso, porque quando tu negocias ou lidias com outras culturas, há coisas que podem ser muito chistosas para nós outros latinos. Sin duda. E chegas allá em Rússia e Putin. Acepto totalmente la observación. Ya hay varios ejemplos. E aí te pido um exemplo desses. Qual é o exemplo que tu poderias contar onde o sentido del humor não encarrou em uma negociação? Bueno, mira, yo recuerdo muy bien, por ejemplo, en una conferencia internacional en Ginebra, que es la Conferencia para el Desarme, que es una asamblea muy grande donde están un número muy importante de países. Recuerdo muy bien un embajador que se le ocurrió en medio de una intervención espontánea, no era preparada, era un debate. Contó un chiste, lo que llamamos en Bogotá echarse un chiste, para decirlo en términos muy coloquiales. Pero el chiste tenía que ver, de alguna manera, con una alusión al género opuesto. Él era un embajador era un hombre, chiste machista. Era un chiste machista. Y te digo que ese pobre embajador convirtió en sus enemigas a todas las embajadoras. Y de ahí en adelante te digo que sufrió sangre, sudor y lágrimas para terminar esa misión. Porque nenhuma mulher lo tomava mais em sério e lo ha visto no, malíssimo. no. Porque Ya isso é o que estoy- passa. Nós outros latinos temos uma tendência distinta a manejar essa parte do Sí, humor sí. e que não necessariamente o humor é igual, Sí, não? sí. Así es, no es lo mismo. Entonces, acepto, pero con mucha tranquilidad y tu observación. El humor puede ser muy constructivo, pero hay que tenerle cuidado. Pero te digo, también he visto múltiples ocasiones en Por que ejemplo. en que una observación ágil, hábil sobre la cocina, sobre los gustos de diferentes países, ¿no?, ha ayudado a construir un espacio de conversación donde tú ves que la tensión desde el principio no te va a permitir avanzar fácilmente. Ok. Conocí en una época a un embajador inglés que era un mago para eso, para recurrir al sentido del humor sobre cosas, sobre lo que ellos llaman el small talk, sobre cosas pequeñas de la vida diaria, para romper el hielo y poder entrar con mucha más comodidad a los temas de Estado que a veces son tan pesados. Sí. Un conflicto, ¿no? Un contencioso. Claro. ¿Qué es lo más difícil de ser un diplomático? ¿Qué consideras tú más difícil? Mira, lo más difícil es conservar la serenidad. O sea, no mandar Lo todo que el mundo. lo que tú necesitas siempre como diplomático, siempre, es la serenidad. Y la serenidad la quiero traer a cuento desde dos puntos de vista. Muchas veces te da mucha rabia y no puedes ni debes de reaccionar con rabia. Y muchas veces, en nombre del país, uno pensaría, yo voy a decir eso. Es el riesgo altísimo. Tú necesitas serenidad, pero también necesitas la serenidad cuando estás totalmente feliz. Cuando crees que ganaste, cuando crees que la victoria fue tuya,
que te fue divinamente, que eres genial. ¡Oh! Ahí sí que se necesita más serenidad, aplacarte, enfriarte, ser en ese momento en que crees que las tienes todas contigo, hacerlo, reaccionar con mucha serenidad y ojalá con humildad. Bueno, a vida diplomática, eu hago aqui um brindis. Camilo, eu te vou fazer quickly test, que são as perguntas que eu vou fazer e que tu tratas de contestar a mansalva, mas eu já les vou dizer, os diplomáticos não entendem. Ou seja, tu perguntas uma coisa e eles vão contestar 1000 outras para não contestar. Mas vamos entender, vamos ver como se sai Camilo nisso. Um diplomático tem tempo para descansar? Sobretudo quando está em representación? Mira, yo sí creo que es muy importante que el diplomático encuentre tiempo para descansar y sobre todo encuentre el tiempo para generar suficientes contactos y suficiente comprensión de esos otros aspectos que tiene una sociedad, por ejemplo, de la literatura, del arte, el teatro. Bueno, muchísimas expresiones que le ayudan muchísimo al diplomático y que cuando está haciendo esa actividad puede estar descansando, está descansando, pero le ayuda adicionalmente porque te ayuda a entender ese entorno. Anécdota más curiosa o divertida de tu experiencia diplomática. Mira, hay una que repito mucho, pero es que yo creo que tiene un buen mensaje para los nuevos diplomáticos colombianos. Yo creo a ciegas en el servicio diplomático y obviamente creo a ciegas en la profesionalización del servidor público. Y creo que en eso en mi país hay mucho por hacer. Pero te quiero decir esto. Te cuento rápidamente. No, toma tu tiempo. Aquí nosotros estamos para pasarla bueno. Muy bien. Mira, yo entré a la carrera en 1973. Y uno entra a la carrera por el escalafón más bajo. Tercer secretario para después ascender a segundo secretario. Y como tercer secretario, de verdad, te piden que empieces a ayudar en cosas muy simples y manuales. Ayudar a servir el café o el vino y a encargarte de las maletas y demás. Para mí, como uno entra a la carrera diplomática, pues uno entra despistado. Y esa primera parte, esa primera enseñanza, te ayuda muchísimo, porque te da a entender que tú tienes que aprender desde lo más simple y lo más sencillo para ir ascendiendo paulatinamente a las cosas más complejas, elaboradas o pretenciosas, digamos. Pero te digo esto, tal vez mi primera misión en que caí de lleno en esa diferencia de percepción fue cuando me pidieron que acompañara en misión oficial al señor presidente de la República de entonces a los Estados Unidos de América, a Washington. ¿Quién era el presidente? El presidente era el doctor López Miquelsen. Ok. Y el embajador en Washington era el doctor Turbay Ayala. Ok. Ambos ya fallecieron. Bueno, lo que me encargaron en ese momento, que yo me di cuenta cuando llegué, era que yo llegara a Washington con un gran jarrón de jugo de curuba y una caja de huevos duros de codorniz y que en realidad esa era mi misión. Y que era esa mi misión, o sea que a mí me habían dicho, a mí nunca me preguntaron ni sobre el documento 1 o 2, nada. Mi misión era llevar en la cabina del avión de Avianca un jugo de curuba que no había ya y que lo iba a ofrecer la señora embajadora en una cena que le daba Henry Kissinger, y después una gran caja con huevos de codorniz crudo, de codorniz, que no podía romperse. Que allá no había. Y no se podía romper los huevos. Entonces ahí entendí que muchas veces en lo más simple y en lo más sencillo
están los mensajes y la comprensión de lo que puede ser una carrera en la cual más adelante te vas a poder mover con más seguridad, con más tranquilidad y con un sentido bien proporcionado. Y tú no dormiste en el avión, me imagino cargando esos No huevos. solo te digo eso, apenas llegué, en la época no había vuelo de Bogotá a Washington. Había vuelo que era a Miami y de Miami uno seguía en un segundo. Yo me bajé con mi pasaporte diplomático, con el jarrón aquí en este bolsillo, el jarrón de jugo de curuba y una caja de cartón amarrada con pita. ¿Tú sabes lo que es la pita? Sí. Con pita para entrar a los Estados Unidos. Y obviamente me metió a la cárcel. El señor apenas yo le expliqué, le dije, mire, eso es el jugo de una fruta Colombiana. de mi país. Y el señor me dijo, vea, aquí está prohibido que usted entre cualquier material, digamos, de alimento, vegetal, eso está prohibido. Y me metió al cuartico y me dijo, ¿cuál pasaporte diplomático? ¿Qué diplomático? ¿Verdad? ¿Qué cosas Al cuartico huevos? y yo desde ahí, desde el cuartico, empecé a hacer llamadas al Universo Mundo para que me sacaran. Y se Te quedaron digo, con el jugo de curuba. exitosamente pude sacar a Camilo Reyes, saqué los huevos de codorniz y saqué el jugo de curuba y todo llegó a la embajada. O sea que fue una misión exitosa. Cheers. Saludo a eso. Felicitaciones. Ya regresamos porque yo creo que como yo, ustedes también tienen curiosidad. Vamos a un corte. No puede ser esa historia. Aqui é aterrizar um pouquinho e entender que sí, rico quando estão juntos, pero tanto tú como el otro tienen otras fuentes de interés, se encantan, se interesan, se asombran con otras personas y está bien. Pero nosotros venimos para la relación de pareja cargando un poco de cuando éramos niños que creíamos que la única fuente de amor de la vida de nuestros papás éramos nosotros. Ahí uno se frustra cuando se da cuenta que los papás tienen otros intereses y lleva después ese vacío para la pareja. Camilo, querem saber qué pasó con la curuba y se comieron los huevos. No, te tengo que decir que desafortunadamente la curuba, el sorbete de curuba, que así se llamaba porque lo daban en Bogotá a la entrada, en un almuerzo daban un sorbetito de curuba. El sorbete de curuba se cortó. Y entonces hicieron con eso una mousse de curuba. Ok. Y los huevos de codorniz se negrearon, los habían cocinado antes, cuando empezaron a pelarlos estaban negreados. En esa parte de la misión fracasé en una forma contundente. Pero eso no te dañó la carrera. ¿Ah? No te dañó la carrera. No me dañó la carrera. ¿Qué es Yo creo que es que no se conoció porque me hubiera podido dañar la carrera? ¿Qué es lo que un diplomático normalmente termina por comer con frecuencia? Mira, a juzgar por mi experiencia, yo comí muchísima, como lo mencioné en algún momento, ciruelas con tocino, que es bastante azúcar envuelta en bastante grasa. Digamos que desde el punto de vista puramente dietético o desde el punto de vista de la salud personal no es lo más. Comí mucho eso y mucho camarón con salsa rosa. La salsa de mostaza con mayonesa. Sí. Y muchas veces, pues realmente, esa cantidad de cócteles y de ocasiones en las cuales sí, muchas veces realmente están justificadas porque es el espacio donde uno trata de arreglar otras cosas. Pero ¿qué hace uno con la comida? Porque ese siempre es un tema interesante, ¿no? O sea, en Brasil nosotros decimos, no inviten a frijolada porque uno ve el aspecto del plato y se asusta. Sí. Pero ¿cómo hace uno como diplomático a la hora que ve unos platos que, socorro, me toca comer eso? ¿Cómo hace ahí uno para salir? Sí, es muy grave. Yo realmente creo que ahí ustedes, las mujeres, las embajadoras, la pareja tiene una enorme responsabilidad, sobre todo después de días largos, complejos, en los cuales uno
ha tenido ratos a veces bastante difíciles. Al final del día, pues uno sí quiere tomarse un vino, pero quiere algo muy ligero. Y ahí es muy importante. Y una comida típica sí, de cada una país. Comida, ojalá, porque sobre todo por la noche uno sí ruega porque el plato sea ligero Y normalmente no y es. fácil de digerir. ¿Y alguna anécdota con comida que te acuerdes? Mira, realmente pues sí tengo una, me acuerdo muy bien, pero eso fue, debo decirlo, en un almuerzo. Y fue un almuerzo ofrecido por un embajador colombiano que venía de la costa caribe colombiana. Ok. Y estábamos en Roma. Yo era el secretario de la embajada ante la Santa Sede. El embajador, un hombre muy célebre del Caribe colombiano, le ofreció, invitó una serie de cardenales, eran como 6 cardenales y 6 embajadores de otros países latinoamericanos, pero algo sucedió de ausencia de control por parte de la señora del embajador. Era un almuerzo sin señoras, eran solo cardenales y embajadores, y eran 12 personas en un apartamento muy bello que tenía Colombia en Roma. Pero en la cocina no hubo suficiente control sobre el picante. Y el plato principal, que era carne de res, llegó realmente fuertísimo en picante. Y muchos de esos cardenales se iban enfermando. Empezaron a sudar. Porque esos señores no tenían, no estaban, y uno de ellos realmente estuvo al borde de una convulsión. Yo lo vi muy mal. Y era la cantidad de picante que tú al segundo bocado de carne tú te dabas cuenta que algo había pasado, pero que era totalmente desproporcionado para las costumbres de ellos. Allá eso no, ese picante a ese nivel no existe, entonces sí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Afortunadamente Pero a ti te ha tocado comer algo que fue verdaderamente difícil en Sí. los años de carrera. Sí. Por ejemplo, ¿qué comiste Sí. difícil? Mira, yo no voy a mencionar el país porque es que me acostumbraron a que uno no debe de agredir, pero Yo como de todo voy también. a dejarlo en términos generales, yo como de todo. Yo también. Pero sí hubo un plato una vez en una embajada asiática, dejémoslo ahí, que realmente no fui capaz. Pero tuve otro problema, que es que alguien se dio cuenta de que yo estaba de alguna manera excepcionando el plato. Excepcionando el plato. Y entonces la señora me dijo, pero no le gusta, venga y le sirvo, que es delicioso. Sí, fuerte. Y ahí tocó comer Ya, de verdad. Ahí tocó. Crise más compleja que has enfrentado en los años como diplomático. Sí, ha habido muchas muy difíciles, pero yo pensaría que tal vez la época más difícil que a mí me tocó directamente fue en Ginebra, en unos momentos en que el país tenía unas circunstancias, sobre todo de seguridad, muy difíciles. Y esa crisis fue dificilísima de gestionar frente a países tradicionalmente amigos de Colombia, países muy próximos a Colombia, países europeos y americanos, que nos reclamaban con cifras en la mano, ¿Y qué hace uno con ahí? realidades en la mano. Y eso desembocó en una propuesta que fue muy interesante y que todavía hoy es un factor contundente, fuerte, difícil también de gestionar. Pero digamos que la manera en que se pudo tramitar después de 2 años de una gestión muy difícil y debo decirlo dolorosa, fue
un gran programa de cooperación con la comunidad internacional para el tema de los derechos humanos. Aqui tenho 3 copas com tragos. Sí. Tragos mesclados, uno rico, outro feio. Aqui depende da criatividade da produção. E te vou fazer umas perguntas que tu decides contestá-las ou não. Sí. Pero, se não las contestas, aunque eu dudo, porque insisto, os diplomáticos contestam todo dando vueltas, tienes que tomar de uma sola vez el shot. Pero se pero contesta, queda no te toca nada. Pero qué ocurrencia la tuya. Tú quieres. Pero prepárate que las preguntas no son fáciles. Muy bien. Entonces, si yo contesto la pregunta, no necesito tomar. Pero si decides abstenerte, te tocó en shot. Y arranco con la primera. Mandatario más difícil de mediar. Yo creo que uno de los mandatarios más difíciles, con quien yo vi cómo era de complicada la relación, fue un presidente de Venezuela que se llamaba Jaime Lucinchi. Ajá. Difícil negociar. Ahora, dificilísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que es que desde entonces la relación con Venezuela era complicada. Y estaba de por medio la búsqueda de la delimitación en el Golfo de Venezuela. Yo lo encontré dificilísimo. Ok. ¿Alguna vez has pensado en renunciar a tu trabajo por alguna situación compleja? Cuando estuve en la Cancillería, no. Nunca pensé en... Un momento sí. Tienes razón. Hubo un momento en que me ausenté. Había la forma de hacerlo. Uno podía pedir una comisión por 2 años y yo me salí de la Cancillería, pero eso tiene una explicación, que durante el gobierno del presidente Julio César Turbay se suspendió la carrera. Ajá. Y yo me sentí horriblemente defraudado. Y huérfano de tu trabajo, todo. Porque la garantía que teníamos era que se respetaba una ley de la República. En ese momento yo me retiré por un tiempo, nunca llegó a ser los 2 años, a los 7 meses volví, estando todavía suspendida, pero eventualmente... Qué pena, ¿por qué se suspendió la carrera? Esa es una muy buena razón. Yo creo que la carrera, en un momento de muchísimas dificultades del país, representó también el recorte de un espacio político para el presidente, porque se utilizaban los cargos en el servicio exterior. Entendí. Y la carrera era un obstáculo para eso. Entendí. ¿El ambiente diplomático es tan formal y serio como parece o es mucho más relajado de lo que uno se podría imaginar? Es mucho más formal y mucho más serio de lo que parece. Y yo creo que eso ha ido acentuándose, porque la realidad internacional se volvió más exigente, Sí. mucho más compleja. Hay muchos más actores. El escenario para el Ministerio de Relaciones Exteriores, el escenario para un diplomático que representa un país, hoy día es multifacético. Exige una enorme cantidad de tiempo de lectura, de estudio, para saber uno con quién se va a encontrar, de qué le van a preguntar. El ámbito internacional, especialmente de la Guerra Fría para acá, desde 1991 para acá, desde el fin de la Guerra Fría para acá, se internacionalizó la agenda nacional. Entonces el ámbito internacional se volvió mucho más complejo, mucho más exigente. Se necesitan verdaderos profesionales que traten temas que afectan a su propio país y que son muy dispersos. Y que hay que pensar a largo plazo. Claro. Porque la cosa que más hoy me quedó, no. que dijiste fue eso, Bueno, el largo claro, plazo, el que largo no es plazo. resultado de hoy. No. Tú tienes que tener en mente el largo plazo. Tienes que tener en mente un espacio muy amplio y tienes que tener en mente una temática muy diversa. Te doy un par de ejemplos. Hasta hace relativamente poco tiempo, ningún diplomático tenía que saber cómo se estaba comportando el país frente a la protección de los páramos. No había diplomáticos que supieran de páramos.
o que supieran de la preservación de los recursos hídricos. Hoy día tienes que saber. Tiene que saber de todo. Durante mucho tiempo, el comercio exterior no tenía que ver con la diplomacia o tenía que ver en una forma muy tangencial. Hoy día, todo el día tienen que estudiar los diplomáticos entonces sobre medio ambiente, pero también sobre comercio, pero también sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, porque de alguna manera también la justicia se internacionalizó. Entonces el diplomático tiene que saber cuáles son las decisiones de la Corte de la Haya o de la Corte Penal Internacional. Y podemos seguir mencionando una enorme cantidad de temas que se salieron de lo que era nacional estrictamente y se volvieron temas internacionales. Tu más grande frustración en la carrera. Tal vez la más grande frustración está dividida en dos partes. La primera es que parecería que Colombia no entendiera con suficiente claridad y por lo tanto no quisiera tomar todas las decisiones que hay que tomar para entender la enorme importancia de las relaciones exteriores. O sea, yo en eso sigo creyendo que el doctor Alfonso López Michelsen, cuando dijo que Colombia era una especie de Tíbet de América Latina, siento que no hemos progresado suficientemente y que hay todavía una parte muy importante de nuestra población que no entiende lo que es Colombia y sus intereses y sus prioridades frente a la comunidad internacional. Y eso es frustrante para alguien que estuvo trabajando tanto tiempo en eso. Eso yo creo que es la primera parte frustrante. La segunda parte frustrante es que hay unos temas de la agenda internacional donde seguimos siendo cuestionados y uno siente que el país ha tenido oportunidades maravillosas, pero que no logramos aprovecharlas. Y en relación con eso, me refiero puntualmente a la importantísima iniciativa, no solo nacionalmente, sino internacionalmente, que fue el Acuerdo de Paz. Y que todavía tengamos el problema de que hay gente que no creen eso. Eso me duele. E eu brindo por isso, porque estou totalmente de acordo. Como colombiana tibiada, eu estou de acordo. Já regressamos. Gracias. Nunca eu vou a completar uma pessoa em todo. E está bem, porque isso faz com que a relação incluso seja mais dinâmica. A relação tenha outros tintes, incluso essa excitação da dúvida, da incertidumbre. Está conversando allá, será que essa pessoa é mais interessante? E te desperta um pouco o desejo. Muito da falta de desejo de parejas é isso, a falta já de mirar a outro, de ter a curiosidade, de crer que essa pessoa já está 100% garantizada. Camilo, um livro que recomendarias para a gente entender a diplomacia? Desses livros que te gusta ler ou que crees que uno que não está tão cercano ao tema pueda entender? Mira, hay tantos que realmente, pero me voy a atrever a señalar en la cuestión mundial de lo que significó, por un lado, el ejercicio de la diplomacia y por el otro lado, la ausencia de la diplomacia. Yo recomiendo un libro que es una belleza, que se llama 1914, que es el análisis de las circunstancias absurdas y ridículas en que Europa se mete a la Primera Guerra Mundial. Ahora, si ya pensamos en lo nacional, yo creo que hay un episodio muy doloroso en nuestra historia, pero que es bien demostrativo del costo
de no tener una política exterior clara y de no tener recursos para política exterior. ¿Qué es lo que tiene que ver? Hay varios libros, pero es lo que tiene que ver con la pérdida de Panamá. Ok. Es el libro de Eduardo Lemaitre, que es un clásico de la historia y de la literatura colombiana. Eduardo Lemaitre, gran historiador cartagenero, ya murió. Pero ese libro demuestra cómo es de costoso no entender el entorno. Ok, claro. Que No se pierde. entender las circunstancias. Y otra cosa que te demuestra es cómo es de costoso, cómo ha sido de costoso para Colombia, que las circunstancias internas siempre absorbieron la energía y la capacidad política del país. Y entonces tendemos a ignorar lo que pasa a nuestro alrededor. E quando que tu vais escrever um livro? Com tuas histórias, com tuas experiências? Pues mira, esa sí es una pregunta, si quieres me tomo el trago. E por quê? Te dá preocupação com os atores do livro ou te dá preocupação por ti? Porque No. chega um ponto que uno tem que compartilhar todo No, isso. sí, claro. Eso es conocimiento. Sí, sí, sí. Me pondré en eso. Después Claro. de este programa me pongo... Se tu vieras hoje em la mesa de negociações de Rússia com Ucrânia, para que lado poderias mover a coisa? Ou crees que falta aí em las negociações? Yo realmente creo esto, que en eso yo no soy un experto en las relaciones entre Rusia y Ucrania. Le he hecho el seguimiento a la guerra con la misma curiosidad y angustia con que se la hace un ciudadano. Todos nós outros hoje em Todos, dia. porque uno dice, uno no ve sino sufrimiento. Sim. Pero yo ahí veo algo que inclusive me sorprende en este momento de la globalización, en este momento de la historia de la humanidad. Veo algo que es muy alarmante y es muy triste, que es la ausencia del peso específico en las relaciones entre los países de la sociedad civil. Uma película que recomendarías? A mí me parece, voy a hablar de películas muy viejas Ok, y después de un par de las nuevas. ok. Entonces, recomiendo, obviamente, toda la vida me pareció como romántica El Doctor Zhivago. Ai, a mim também. A mim fascina Dr. Zhivago também. Me La pareció esa música película toda. en A mí nuestra também. época. Bueno, A mí. en mi época, no la tuya. Perdão, sácame desse Era- passeio. Maravillosa, Estoy de la acuerdo. música, la actuación, Estoy de acuerdo. los paisajes, las circunstancias, bellísimo. Después, cuando uno ve una película y vuelve y la pone 10 años otra vez, yo debo de confesar, y mi señora pues no me lo dice así, pero me lo indica, me parece es bobito, porque otra vez viendo El Padrino. Ah, El Pero Padrino. sobre todo, el Padrino número 1 es un Sí. clásico Total, del cine desde todo total, punto de vista. total. Qué actuación, qué cosa maravillosa. Pero ahora vengamos ahorita, y no es un tema en el cual yo para nada sea experto, pero tengo que decir que yo estoy muy sorprendido por la calidad de el Game of Thrones. Ah, uau. Me parece impresionante desde el punto de vista técnico, o sea, los efectos que logran transmitir para uno que está sentado en una televisión, porque no es la gran sala donde íbamos. A mí me parece que tanto la trama, como las actuaciones, como los caracteres son realmente maravillosos. Y me imagino que para los jóvenes y para los niños, claro que últimamente ya no es para niños, o sea, No, ya no mucho más, claro, hay mucho más complejo, se ha vuelto mucho más complejo y bastante violento. Sí. Pero yo encuentro que es de una calidad maravillosa. Ahora, el último comentario, que uno diga qué película.
wow, que se termina ese escenario y uno, se termina la función, se termina la película y uno dice, no, muestre a ver, ¿esto quién lo hizo? No sé si la has visto, una de las últimas de Almodóvar, que se llama Madres Paralelas. Amei. Adorei essa película. Madres Paralelas. Esse paralelo dessas duas mulheres, mamás, lo máximo. Película. De acuerdo. Y de alguna manera, esa película que tiene que ver con circunstancias nacionales españolas y con el fascismo español, sí, con la dictadura de Franco, de alguna manera tiene unos mensajes muy lindos para con Colombia. ¡Qué película! ¡Qué calidad! Cheers, Camilo. Cheers. Eu te quero agradecer. Te quero agradecer tu tempo, tus histórias, tus enseñanzas. Passamos delicioso. Lo mismo te digo a ti. Para mí es un gran placer, un gran honor estar conversando contigo y obviamente pues con todos nuestros televidentes. Por la audiencia, por los que nos ven. Yo quiero agradecer a todos ustedes que estuvieron conectados hoy en Placeres con Flávia, nuestros muebles to go, que Camilo estaba muy cómodo ahí en la silla to go, nuestros vinitos de Rumbajá, que hacen con que la conversación sea mucho más amena, y ahora lo voy a invitar a él a una pizza, porque Vera Pizza me manda la hawaiana, aunque sea pizza de polémica, más deliciosa de Bogotá. Nosotros nos vemos la otra semana. Chao. Viva e suelta, sem medo. Por mais que dê aquela... Ai, pero como que pode estar muerto de la risa com aquela persona já? O sea, comigo não se ri dessa maneira. Por que eu não hago reír a minha pareja dessa maneira? Então, ao invés de tratar de sacar afuera e buscar problemas afuera, mirar-se hacia dentro e dizer, por que eu necessito que se ria assim dessa maneira comigo? Por que eu necessito que me mire? E aí uno entra em contato com os próprios vazios, com as próprias carências, que é mais interessante para construir uma relação madura, não? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a Flavia. ti.